Bien, pues continuamos ahora con una nueva unidad, el barroco novohispano y la producción edilicia entre el siglo XVII y mediados del siglo XVIII. Bien, la sesión anterior, un video anterior, platicamos sobre la importancia de la reforma y la contrarreforma, la importancia del concilio de Trento y las instrucciones de Carlo Borromeo para entender cómo tenía que ser esta nueva tendencia arquitectónica, o cómo tendría que ser. Ojo, no confundamos si pensamos que Carlos Borromeo nos dijo el cómo ser la arquitectura barroca, no, pero se señaló lo que tenía que buscar una iglesia. Y eso daría pie a que el barroco pudiera darse vuelo a la imaginación, ¿ok? Por ahí de pronto se platicó de los jesuitas, los carmelitas, la exaltación a la Virgen, a la iconografía, etcétera, como parte de esta propaganda del barroco. El barroco es una tendencia artística nacida por la propaganda política religiosa, punto, que surge como contrarreacción al Renacimiento y también en aras de que el manierismo estaba buscando otras formas de representar mensajes, representar el arte, otra forma de comunicarse. Entonces el barroco por eso es aceptado. Vamos a ver en este y otro corte qué es el barroco, para que en la siguiente sesión oficialmente podamos ver el barroco novohispano, español y novohispano. El barroco, aquí tenemos una imagen en donde vemos algo que es nada renacentista. Sí tiene ciertos elementos del lenguaje clásico, por ejemplo los entablamentos. Aquí está, los entablamentos, los capiteles, ciertos elementos decorativos, pero la misma forma estrellada, la misma forma estrellada que da pie al desarrollo de esta cúpula, que es San Idvo alla Sapienza de Francesco Borromini, nos habla de una arquitectura barroca, por este quiebre. Ok, a ver, ya entendí la importancia del Concilio de Trento y que buscaba hacer una tendencia artística que sedujera al pueblo, que fuera atractivo visualmente hablando. Pero ¿cómo distingo la arquitectura barroca? Y así eso vamos. Primero quiero que entiendan cómo este intradós de esta cúpula tiene cierto movimiento y ciertas formas que no habíamos visto en el Renacimiento. A esto se le llama una cúpula estrellada, o de gajos, de pronto por ahí hay quien también le llama. Vamos a ver entonces qué es el barroco. Los objetivos generales de estas siguientes sesiones es explicar las transformaciones económicas, geográficas, políticas y culturales que provocaron el surgimiento del barroco en Europa y su influencia y consolidación en América, con énfasis en la Nueva España. Vamos a describir los nuevos géneros y los componentes arquitectónicos y urbanos durante el periodo virreinal en la Nueva España. Bien, el barroco se refiere a aquello que es irregular, exuberante, caprichoso, desproporcionado, hasta engañoso visualmente hablando. Es la antítesis de lo clásico, de esta rigidez formal del Renacimiento. Ahora vamos a buscar fantasía, juego, quiebres, inclinaciones, luces, sombras, dorados. Vamos a buscar un dinamismo y una libertad formal. Eso va a caracterizar al barroco. El barroco pudiéramos clasificarlo en tres grandes etapas. Una primera etapa, el llamado barroco primitivo o temprano, de finales del siglo XVI, principio del siglo XVII. Va a coincidir con la crisis renacentista italiana, conocido como el manierismo, se dan al mismo tiempo. Se va a caracterizar por un fuerte impulso religioso papal frente al antropocentrismo en Roma y una influencia en España. Es muy importante señalar eso. El Renacimiento tuvo una característica muy antropocentrista, el ser como el centro de las cosas. Nuevamente con el barroco nos volvemos a un carácter teocentrista. Otra vez Dios, la iglesia, los santos, la Virgen es el centro de todo. Y bueno, España se va a ver rápidamente influenciada. Entonces el herreriano va a terminar haciéndose a un lado porque se va a instalar. Ellos, como protectores de la fe católica, van a ser los principales referentes del barroco. Después tenemos una etapa del llamado barroco pleno de 1630 a 1680,
que posee las características plenas o clásicas del barroco, incluyendo desde Italia hasta otros países fuera de Italia, empleando una tendencia artística también como poder del monarca. Ojo, en otros países como Francia, más allá de enaltecer nada más la idea de Dios, resulta que pues vamos a enaltecer el poder del Estado, el poder del monarca absolutista. Y Francia será uno de los principales referentes, y su Palacio de Versalles. Se va a llevar con gran fuerza los virreinatos españoles y portugueses. Es en esta época, en el segundo tercio del siglo XVII, donde comienza una fuerte influencia barroca en los virreinatos americanos. Y finalmente la etapa tardía de 1680 hasta 1750, cuando nace una nueva tendencia artística a partir de la Ilustración llamada el neoclásico, del cual platicaremos al final, al final del semestre, pero que es la parte, una parte modular al inicio de la siguiente asignatura de Historia de la Arquitectura 2. Ahí lo platicaremos, ¿vale? Si tenemos el gusto de volver a coincidir. Ya para este periodo tardío, resulta que ya en Italia y España, en España llegaron a una exageración de decoración, e Italia como en un estancamiento. En cambio, lugares como Francia y como Alemania habían tenido tal influencia ya para este entonces, que llegan a una sobrecarga decorativa, y se da pie a una tendencia de declive. Así como el manierismo para el Renacimiento, aquí surge el rococó para el barroco. Pero fue esta tendencia que se desarrollara mucho en Francia y Alemania, no en todos los demás países. En España como tal, o en el Virreinato de la Nueva España, no hubo un rococó. Y además el rococó se emplea también mucho para el mobiliario, para la decoración de interiores. En fin, ya lo platicaremos posteriormente. Aquí vemos una pintura, vean las formas, los claroscuros, el gran simbolismo iconográfico que encontramos, la parábola, en la coronación de la Virgen de Paul Rubens. Aquí vemos una línea del tiempo muy general, nada más para ubicarnos. Siglo XV, XVI y XVII y XVIII. Vamos a encontrar las dos principales tendencias: el Renacimiento con su 480 y 580, y este manierismo que coincide con la etapa temprana del barroco, que vean que se va a caracterizar el siglo XVII realmente del barroco, y parte del siglo XVIII. Y vamos a ver por ahí pues ya las mezcolanzas góticas y mudéjar ya en el barroco no se hacen manifiestas. En cambio el barroco en Francia no se le conoce como barroco francés, se le conoce como clasicismo francés. Y vamos a ver por qué es eso del clasicismo. Y de forma paralela, el barroco va a tener un desarrollo, el Renacimiento protestante, siguiendo las ideas de Palladio, al norte de Alemania, los países escandinavos y Gran Bretaña. ¿Ok? Y al final, por aquí tenemos en el siglo XVIII, mientras que por aquí va naciendo una nueva tendencia que aquí no la puse, que se llama el neoclásico, pues coincide en paralelo con el rococó, que es esta tendencia de declive del barroco tardío. ¿Ok? Bueno, considerando eso, pues vamos a ver un contexto general del siglo XVII. ¿Qué pasa en el siglo XVII? Primero, en el contexto económico hay una crisis económica muy grande, malas cosechas y hambruna, y hay un estancamiento comercial en el Mediterráneo debido al poder de los turcos. Se florece Gran Bretaña y Países Bajos mediante las llamadas compañías comerciales, que son barcos que se establecían en ultramar para extraer los recursos de sus colonias. Y hay una oleada de peste bubónica. Sí, la peste bubónica no fue exclusiva del medievo. Las pestes, las pandemias han sido muy comunes a lo largo de la historia. 1665 podemos ver cómo hubo una plaga que mató a gran parte de la población. En la religión se da una guerra entre católicos y protestantes. Se da la llamada Guerra de los 7 Años,
entre Francia, 30 años, perdón, sí dije 30 años, no sé qué dije, entre Francia, Inglaterra, Suecia, Holanda, contra el Sacro Imperio Romano Germánico, estados papales, España y Austria, y bueno, comienza ahí un problema en Europa que comienza también a debilitar eh, a la institución religiosa, eh, a partir de estas guerras de religión, ¿vale? Se da una guerra anglo-española en 1655 a 1660, que también por ahí va a dividir, a debilitar un poco la estructura de ambos países. De hecho, el siglo XVI fue el gran siglo para España, pero ya entrando el siglo XVII, España cae en un declive, que veremos la siguiente sesión, e Inglaterra comienza un gran apogeo. De hecho, si bien el siglo XVII es una época de desarrollo para Gran Bretaña, el siglo XVIII y el siglo XIX serían los siglos de Gran Bretaña. Sería la gran potencia marítima. Y aquí estamos viendo, digamos que la antesala a ese futuro poder hegemónico, comercial, marítimo y militar de Gran Bretaña. En el arte se va a desarrollar el barroco como propaganda religiosa, impulsada por el mecenazgo clerical y aristocrático. O sea, la iglesia y la gente rica pues va a dar dinero para la construcción de grandes catedrales, iglesias, pinturas, esculturas de tendencia barroca. Se da el desarrollo del llamado siglo de oro español. Estos grandes literatos españoles de la Barca, Quevedo, etcétera, que veremos la siguiente sesión simplemente para contextualizar. Surge el coleccionismo y el mercado artístico. Si bien la arqueología todavía como tal no era una disciplina, la idea de coleccionar pinturas, coleccionar piezas antiguas, coleccionar muebles, etcétera, comienza a ser un elemento de importancia para la gente rica. Entonces, yo voy a pagar para que me hagan una pintura y tenerla en mi propia colección. Y es cuando surgen literalmente grandes galerías para exhibir tus pinturas, esculturas, muebles, tapices, etcétera. ¿Ok? Surgen las primeras academias de arte. Si bien esto es algo muy característico del neoclásico, ya surgen las escuelas en donde te enseñan cosas de pintura, cosas de música, cosas de arquitectura, y hasta ahí. No tienen mayor resonancia hasta el siglo XVIII, ¿vale? En la política se va a difundir el absolutismo, o sea, el poder absolutista del rey. El rey hace y deshace, y nadie le puede poner un límite. Y la contrarreforma, o sea, el gran poder de la iglesia, utilizando a los reyes, a la Inquisición, al arte, a los jesuitas, a los carmelitas, a la iconografía como herramientas de difusión del barroco. Se independiza Portugal, o sea, comenzamos con la pérdida de territorios de España, lo platicaremos en la siguiente sesión. Se independiza Portugal y por lo tanto todas las llamadas colonias portuguesas, incluyendo Brasil, pues ya no son parte de España, se independizan. Y en la ciencia se da un desarrollo de una llamada revolución científica a consecuencia del Renacimiento. Por lo tanto, comenzaremos a escuchar personas como Kepler, Galileo Galilei, Bacon, Descartes, y bueno, una serie de intelectuales, de científicos que a lo largo del siglo, Newton, que a lo largo del siglo XVI comenzarán a tener relevancia, siglo XVIII, etcétera. Todo eso se profundizará el siguiente semestre cuando se platique sobre qué es la revolución científica y cómo influyó en la arquitectura. España, aquí tenemos una imagen de sus temibles tercios. Eran estos individuos que eran lanceros, pero en unas lanzas enormes, unas picas, que bueno, pues buscaban desplazarse por Europa y eran una arma complicada, como esas falanges griegas. Bueno, pues esos eran los tercios españoles. Y bueno, surgen también por ahí los primeros mosqueteros franceses, las primeras armas con mosquetes que eran muy lentos. Mientras tú dabas un balazo, ya el tercio se acercó y, bueno, se acercó relativamente con ese enorme palo, ¡pum! 2 metros de distancia y te estaba ahí generando una brocheta, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante de pronto también cómo la guerra comienza a ir cambiando. En fin,
Vemos por aquí como los territorios como Países Bajos, Portugal, Dinamarca, Gran Bretaña, comienzan a expandirse en otros territorios. Por ejemplo, el norte de la Nueva España, pues ya teníamos, para el descontento de España, pues ya estaban las 13 colonias inglesas, ya estaba la Luisiana y la parte de Quebec, que eran de Francia, o algunos territorios ingleses en Terranova, en la bahía de Hudson, y ya estaba Francia e Inglaterra al norte de España. Ya teníamos en Sudamérica de pronto las llamadas Guyanas, pues por parte de Holanda, por parte de Francia, hasta Alemania, perdón, se me fue el nombre, británicos, holandeses y franceses, los que estaban también en Sudamérica. La India no sería la excepción. En fin, comienzan estos grandes barcos, estas grandes carabelas a surcar los diferentes mares, y no nada más España. La piratería se acrecenta de forma impresionante en el Caribe, con los corsarios, que eran aquellos piratas que tenían permiso por los británicos para robar el corso. Estaban los bucaneros, estaban por ahí los filisteros, en fin, una serie de piratas en el Caribe. Eh, ¿Qué pasa con la ciudad barroca? No hay como tal la destrucción total de una ciudad para hacer una ciudad de cero, no, pero sí hay una modificación de la ciudad con estándares barrocos. Primero se buscan diseños abiertos. Vamos a romper la ciudad amurallada medieval. No por eso significa que rompamos toda la muralla, pero vamos a romper, vamos a salirnos de esa muralla, ya no contenernos por esa muralla medieval. Vamos a buscar diseños simétricos, una simetría bilateral, con juego de perspectivas, recorridos, secuencias, sorpresas, vas caminando y de pronto hay un remate visual, un enorme campanario, un templo, una portada, una escultura, una plaza, etcétera. Vamos a buscar trazas reticulares, remates visuales, muchos remates visuales, una fuente, etcétera. La plaza será un elemento distintivo para el urbanismo barroco. Este será el elemento más importante, va a simbolizar el poder del Estado con diferentes actividades económicas, religiosas, civiles, comerciales, y vamos a tener diferentes escalas, desde la gran plaza mayor o plaza de armas, plazas más pequeñas y hasta plazoletas, pequeñas plazas articuladoras urbanas. Las calles se van a convertir en paseos peatonales o para carruajes y van a converger en plazas. Y surge la idea de una calle principal. Aquí podemos ver en la Piazza de Popolo esta enorme plaza y la relación de esa vialidad hacia la ciudad de Roma. Recordemos que eso es parte del territorio del Vaticano. Una gran cantidad de monumentos públicos para embellecer las ciudades, con fuentes, obeliscos, estatuas, jardines, elementos vegetales, con gran valor y carga religiosa. Vamos a tener tipologías arquitectónicas como el palacio como símbolo de poder, las iglesias, escuelas, hospitales, jardines. Y al hablar de iglesias, pues evidentemente hablamos de catedrales, capillas, parroquias. Es importante señalar que el barroco, desde el carácter civil, será una contraposición a la arquitectura religiosa. ¿A qué voy con eso? La arquitectura religiosa va a ser muy escenográfica, teatral, dramática, con muchos claroscuros. Pero la arquitectura civil no. La arquitectura civil va a ser un tanto más clásica, menos decorada, pero eso sí, gran cantidad de jardines, muchos elementos dorados y el interior de los palacios con gran diseño suntuoso, gran cantidad de tapices, de gobelinos, de elementos dorados, de vidrios, de platería, pisos de madera, mármoles, un gran lujo que refleja el poder del monarca. ¿Ok? Se van a emplear formas muy sencillas, líneas rectas, pero eso sí, un profuso
y gran decorado. Aquí tenemos la Piazza de Popolo en Roma o la Fontana de Santa María de Jaén. De pronto como hasta una fuente tiene gran cantidad de elementos decorativos. La escala se vuelve un gran desarrollo para hacer una caja de agua o una fuente que, bueno, pues abastece de agua potable a la gente de la zona. La iglesia va a buscar propagar el fervor de Cristo, de la Virgen y de los santos. Va a enaltecerse con los ritos y va a olvidar el antropocentrismo. Otra vez una escala masiva, la idea del incienso, la idea del canto, la idea de muchos elementos decorados, que cuando tú entraras pareciera que tienes una atmósfera tan característica que vas a sentir que se mueven las esculturas, vas a sentir que estás en la casa del Señor, vas a sentir que se está manifestando el Espíritu Santo porque lo sientes. O sea, toda esta idea de lo psicológico, de lo perceptual, finalmente la arquitectura barroca lo va a desarrollar. No porque tenga estos antecedentes o fundamentos teóricos, perceptuales o teóricos, eso es algo muy del siglo XX, pero llegan a seducir, a generar entornos sensuales. ¿Qué es sensual? No confundamos con elementos sexuales. Sensual se refiere a aquello que va a estimular nuestros sentidos. Y eso es el barroco. Estimula nuestros sentidos. En los aspectos funcionales tendremos plantas de cruz latina, ya saben, un transepto y una nave o 3 naves principales, con un presbiterio en el ábside, con capillas laterales. Vamos a tener espacios dinámicos, o sea, con mucho movimiento, oblicuos, algunos elementos inclinados, curvos o mixtos, una parte recta, inclinada y curva, por ejemplo. El uso de campanarios en las fachadas. Vamos a tener distorsiones de las perspectivas mediante engaños visuales llamados trampantojos, transparencias lumínicas, luces irreales, juegos de luces y sombras, reflejos de dorados, cuerpos oblicuos, inclinados, sesgados. Va a haber un predominio del macizo sobre el vano, eso es un hecho. Una libertad en el empleo de las formas, el empleo de óvalos en plantas y alzados. Vamos a tener una planta, de pronto a lo mejor la iglesia ya no es de cruz latina, a lo mejor también es un óvalo. Se vale. Vamos a tener elementos cóncavos, muchas líneas mixtilíneas. ¿Qué es mixtilíneo? Que empiece así, y hace esto, y luego subo, y luego una inclinación, y luego se rompe, y luego hace esto, y luego se repite, y vuelve a hacer esto. Si voy más o menos ahí. ¿Ok? Eso es un remate mixtilíneo. Vamos a tener curvas, el manejo de curvas, elementos cóncavos, el empleo profuso del color y la textura, mucho color, mucha textura, que sean colosales las obras o al menos las fachadas, efectos escenográficos, o sea, insisto, pareciera que la fachada es una escenografía, las esculturas son tan enormes que parecen actores, se retoma el simbolismo y la narrativa. Eso quiere decir que las fachadas es como un cómic y nos está contando una historia, una parábola, hay una narrativa iconográfica que nos está contando algo acerca del santo, de la virgen, de la advocación, de los santos locales, de los santos de la orden, de qué sé yo, ¿vale? Hay un gran énfasis en el decorado de las fachadas y una relación también con los retablos. De hecho, las fachadas, algo muy plateresco, se les va a llamar fachadas retablo. Y los retablos van a tener un gran desarrollo arquitectónico, un gran desarrollo, artístico en la arquitectura barroca. Y la vigencia del clasicismo. El clasicismo no se elimina. El clasicismo se integra al barroco. Nada más que se oculta ante tanto decoración, tanto adorno. Y eso es lo que vamos a ver. Aquí tenemos la portada de San Francisco Javier en Tepozotlán. Hoy Museo Nacional del Virreinato, aquí en el Estado de México. Vemos que es una portada que tiene un cuerpo campanario con estas ventanas que se les llama ojo de buey u óculo, que son ventanas para iluminar las escaleras para subir al campanario. Podemos ver cómo el campanario tiene 1, 2, 3 cuerpos y un remate, con una serie de pilastras de diferentes formas, etcétera. Y luego tenemos un acceso muy decorado, es una portada a retablo,
en donde más allá de nada más poner una puerta y una ventana coral, vean la forma de la ventana, vean la gran cantidad de elementos que encontramos aquí. Ahorita no voy a decir el nombre de la pilastra para que no se me confundan. Estas son pilastras. Vemos que hay un cuerpo, hay otro cuerpo y hay un remate mixtilíneo con remates que además vienen a enfatizar cada una de estas pilastras. Vemos en los intercolumnios una serie de nichos con peanas y veneras, medallones, grutescos y elementos decorados, angelitos, elementos vegetales. Vamos a ver por ahí un montón de elementos decorativos. Eso es el barroco. Siempre ustedes traten de hacer un ¿qué veo? Son cuerpos generales y luego a partir de ahí pilastras y luego de las pilastras que hay en el intercolumnio y luego ya me empiezo a ver detalles. Porque es muy común que llegue y uno diga, a ver, empieza a ver los detalles y te pierdes y no sabes cómo leer la fachada. ¿Ok? Aquí vemos algunas imágenes de los tratados de Claude Perrault, que es un arquitecto francés del periodo barroco, del clasicismo francés, y Guarino Guarani, que es también un tratadista barroco, en el cual podemos ver cómo se sigue hablando y describiendo de las proporciones de las famosas 5 órdenes de la arquitectura clásica. Pero, en el caso de Guarino Guarani, vemos cómo ya hay también una transformación de las mismas. Comienzan a surgir otros tipos de capiteles, comienzan a surgir otros tipos de remates, de frontones, frontones circulares, frontones mixtos, otros tipos de columnas, estas columnas que están como torcidas, que se les llama columnas salomónicas, las columnas que tienen una sección mixtilínea, que esto ya se les llama propiamente un pilar, la desproporción de las órdenes, como esta orden toscana desproporcionada, no tiene nada que ver con esta orden clásica renacentista. Vemos que de pronto surgen ya estas cariátides o de pronto atlantes, o surgen ménsulas, o surgen pilastras entableradas, surgen una serie de balaustradas y una serie y una gran variedad de columnas y pilastras. Eso es el barroco. Y aquí está el clasicismo, que muchas veces pareciera que desaparece, pero ahí está. Tendríamos que buscar y encontrar los capiteles y los frontones y los arcos de medio punto, arcos romanos, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, sistemas estructurales, que vamos a hablar un poquito de columnas. Vamos a encontrar el arco de medio punto, ya lo conocen ustedes. Bueno, dibujo una cosa horrible, pero es un medio círculo. Bóvedas de cañón corrido, vamos a tener también bóvedas de arista. No sé si por aquí tengo algunas imágenes, bueno, ahorita vemos. Bóvedas de arista, en donde yo veo propiamente la arista o la unión de las diferentes caras del intrados de una bóveda. Por ahí debo tener alguna imagen o en la siguiente presentación. Bóvedas vaídas, ¿qué es una bóveda vaída? Una bóveda de pañuelo. Como si dejaras caer un pañuelo, esa forma que se genera, así vamos a tener también bóvedas. Bóvedas o cúpulas, dependiendo. Y eso se les llama vaídas. O los lunetos, ¿qué son los lunetos? Si yo tengo una bóveda de cañón corrido, aquí voy a tener yo unas ventanas y de pronto esa ventana me genera un, un cambio geométrico en el intrados del cañón corrido. Lo veremos en alguna imagen. A eso se le llama luneto. Ya lo veremos, ¿vale? Vamos a tener cúpulas semisféricas, ovales, estrelladas sobre pechinas, columnas salomónicas, columnas entorchadas, columnas estípites, columnas tritóstilas como esta. Tritóstila es cuando el primer tercio es diferente a los otros dos tercios. Aquí podemos ver que el primer tercio es además, tiene unos meandros o unos zigzag, y la segunda parte o el segundo y tercer tercio de la columna es salomónica. Vamos a ver columnas pareadas, que es como estas, que son salomónicas, pero además una al lado de otra, se le llama pareadas o geminadas. Vamos a encontrar columnas mixtas, en fin, vamos a profundizar eso en la siguiente sesión. Vamos a tener la recurrencia a medias muestras o pilastras. ¿Qué es una media muestra? Que tengas aquí un muro y a lo mejor tienes esto. Propiamente, si esto es el muro, estos elementos se les llama medias muestras y estos elementos se les llaman medias muestras, ¿vale? Vamos a tener las pilastras, propiamente una columna pegada en un muro, el uso de órdenes clásicas, el clasicismo siempre estará presente, pero oculto.
En algunos es más evidente, en otros menos evidente. Empleo de entablamentos y frontones ondulados, algo del clásico pero ya con ciertos elementos barrocos. Manejo de campanarios y o hastiales. Aquí me equivoco, no es hastial, se llama espadaña. Espadaña. La espadaña son muros para poner campanas, ¿vale? Manejo de muros de cargas, contrafuertes. Y bueno, en breve continuamos, ¿vale? Gracias.